Bienvenidos al universo Cigar Fati. Mucha gente conoce a Winston Churchill como el líder que llevó a Gran Bretaña a la victoria, ¿verdad? Pero, ¿sabíamos que fue, posiblemente, el aficionado a los puros más legendario de la historia? Y sin duda, el más innovador. Para él, el tabaco no era un simple vicio, ¡que va! Era una parte esencial de su imagen, casi de su estrategia personal. Para que nos hagamos una idea de hasta dónde llegaba su obsesión, vamos a plantear una pregunta que es una locura. ¿Qué hace falta para fumarse un puro a casi 10.000 metros de altura? Y ojo, en una cabina sin presurizar. La respuesta, ya se los digo, nos va a decir mucho sobre quién era Churchill de verdad. Y es que esto, lo de fumar en el aire, es mucho más que una anécdota curiosa. Es toda una declaración de intenciones. Es la prueba de que era un hombre que sencillamente no aceptaba un no por respuesta, ni siquiera de las leyes de la física. A ver, pensemos en la situación. Plena Segunda Guerra Mundial, vuelos larguísimos cruzando el Atlántico. Para Churchill, eso no era motivo para dejar de fumar. Todo lo contrario, en esos momentos de tensión máxima, su puro era su compañero. No era un capricho, no, era algo vital para él, para pensar con claridad, para mantener la calma. Estamos hablando nada menos que de 30.000 pies. A esa altitud la falta de oxígeno hace que sea, casi imposible mantener un puro encendido. Y ya no hablemos de respirar. Pero claro, es que hablamos de Churchill. Y para él la palabra imposible era más bien una invitación, un desafío. Y aquí es donde vemos su ingenio en estado puro. La solución, pues fue tan audaz como práctica. Mandó que le fabricaran una mascarilla de oxígeno, a medida, con un agujero perfecto para meter el puro y poder fumar, mientras, claro, recibía el oxígeno que necesitaba para sobrevivir. Pura determinación, vamos. Bueno, dejemos por un momento estas hazañas aéreas y vayamos a algo más terrenal, a su día a día. Porque es ahí, en su rutina, donde de verdad se ve la dimensión de su pasión. Su vida estaba, literalmente, organizada alrededor de sus puros. La cifra es para pararse a pensarla. Entre 8 y 10 puros al día. Cada día. Es una cantidad asombrosa, que nos habla de una dedicación casi religiosa. Desde que se levantaba hasta que se acostaba. El puro era como una extensión de su mano. Y no pensemos que fumaba de cualquier manera. ¿Qué va? Sus rituales demuestran una mente obsesionada con el detalle. Por ejemplo, solo usaba cerillas extra largas, que importaba desde Canadá, solo para no quemarse los dedos. Y atentos a esto, porque es un detalle genial. Usaba la punta de una cerilla ya apagada como si fuera un punzón. ¿Para qué? Para abrir la cabeza del puro. Un truco de maestro para conseguir el tiro perfecto. Pero quizás su invención más curiosa fue el belibando. Es un método que se inventó él mismo, muy simple. Cogía una tirita de papel, muchas veces la propia anilla del puro, y la enrollaba con fuerza alrededor de la cabeza. ¿El objetivo? Evitar que la saliva lo deshiciera al fumar. Es un truco súper práctico, que de nuevo nos muestra esa mente metódica, atenta al más mínimo detalle. Claro, esta forma de ser tan calculada no se quedaba solo en cómo fumaba. Se extendía también a cómo compraba. Ver sus registros de compra es como asomarse a su mente estratégica. Se ve un patrón casi obsesivo. No se conformaba con una sola marca, ni de lejos, y desde luego su humidor nunca se dejaba al azar. Para que nos hagamos una idea, solo en 6 meses de 1964, que fue justo el año antes de morir, llegó a comprar 825 puros, una locura. Esto demuestra que la pasión no se le fue ni al final de sus días. Siempre estaba preparado. Vale, y toda esta meticulosidad, ¿cómo se reflejaba en sus gustos? Vamos a verlo. Porque no solo usaba los puros para su propio disfrute, sino que también los convirtió en una herramienta social, incluso diplomática. Tenía un gusto muy definido. Su marca fetiche era Romeo y Julieta. Sobre todo los pirámides. Esos eran para él, y punto. Ahora, eso no quita que fuera generoso regalando. Hay una anécdota buenísima. Cuando le pidieron puros para su nieto, dio una orden muy clara. Una caja de 25 puros de buena calidad, sí, pero no tan buenos como los míos. Pura astucia y humor británico. Y además de sibarita, era un hombre práctico. Cuando viajaba a Estados Unidos, por ejemplo, compraba puros de allí, como los Royal Derby Longfellows, y ajo al dato, que esto es increíble, llegó a pagar $147 por 1.000 puros. Eso es menos de 15 centavos por puro. Sabía reconocer un buen negocio cuando lo tenía delante, desde luego. Ya para ir terminando, tenemos que entender una cosa que es fundamental. El puro para Churchill era muchísimo más que un vicio. Se convirtió en un símbolo, en parte de su identidad, un icono de resistencia y de fuerza que se reconocía en todo el planeta. Y este es el punto clave de todo. El puro era su compañero inseparable en esas reuniones que decidieron el futuro del mundo. Sí, era un accesorio, claro, pero era también casi un arma psicológica,
un símbolo de calma, de control absoluto, incluso frente al desastre más total. Hay una imagen final que lo resume absolutamente todo. Incluso en sus momentos más vulnerables, físicamente hablando, de camino al hospital en una camilla, ahí estaba él, sonriendo, con su puro en la boca. Eso no era una pose, era la pura manifestación de su espíritu indomable, la imagen perfecta del hombre que, simplemente, se negaba a rendirse. Y esto nos deja con una pregunta en el aire, una última reflexión. ¿El puro de Churchill fue solo el hábito de un gran hombre? ¿O fue en realidad algo más? ¿Una herramienta? ¿Un símbolo que él mismo cultivó para mostrar desafío, para mostrar resistencia, en medio de un mundo que estaba literalmente en llamas? Ahí queda esa pregunta, para la reflexión. Si te gustó, si lo disfrutaste, si aprendiste algo nuevo, suscríbete al canal porque recién comenzamos.